Las regulaciones, esas cosas que tienen nuestras suspensiones que sirven para que la horquilla y el amortiguador trabajen fantásticamente bien o catastróficamente mal. Pues eso, chavales, en el vídeo de hoy quiero aportar mi granito de arena a este tema. Quiero que entendáis qué carajo significan cada ajuste de nuestras suspensiones y que aprendáis a regularlas bien a través de vuestras sensaciones. Vamos a aprender a regular y entender correctamente el sag, el rebote, la compresión y la progresividad de nuestras horquillas y amortiguadores. Y también al final del vídeo comentaremos un poco sobre los túneles internos que tienen los amortiguadores. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y dentro vídeo. El sag es el primer parámetro y el más fácil de entender. El sag es el porcentaje de hundimiento de nuestra suspensión cuando nos montamos encima y adoptamos una postura de bajada. Más sag significa más porcentaje de hundimiento y menos presión dentro de nuestra suspensión. Un muelle más blando si hablamos de suspensiones con muelle. El sag depende un poco de nuestras preferencias, pero recomiendo ajustarlo en torno a un 15 o 20% de hundimiento en las horquillas y entre un 20 y un 30% en amortiguadores traseros. Y para regular la dureza de nuestras suspensiones tenemos que tener una bomba de suspensiones. No sirve una bomba normal de aire como la que pudiéramos tener para inflar nuestros neumáticos. La misma presión no es igual para todas las horquillas. Quiero decir que inflar una Fox 38 a 100 P6 no dará la misma sensación que inflar una Ross Offset a 100 P6. Cada horquilla y cada amortiguador tiene su rango de presiones. Podéis usar una tabla orientativa que suelen venir con las suspensiones. En este caso viene por aquí una tablita que según el peso que tengas, pues tienes que poner una presión u otra. Esas tablas, si no están en la horquilla, también las podemos encontrar en la página web de los fabricantes. Aunque en mi experiencia tengo que decir que no siempre atinan. Yo, por ejemplo, suelo usarlas como referencia, me monto, la pruebo y en base a eso, si la noto blanda, pues inflo un poquito más con la bomba de suspensiones o bien cambio el amortiguador de muelle por uno más duro. Si es al revés, pues al revés. Aflojo un poquito y quito aire o busco un muelle un poquito más blando. Y ya que toco el tema, si nuestro amortiguador es de muelle, podéis seguir un tutorial que os dejo por aquí arriba para elegir la dureza del muelle apropiada según nuestra bici y nuestro peso. Para regular bien el sag, tan solo hay que usar una bomba de suspensiones, poner una cantidad de aire recomendada o aproximada, nos subimos en la bicicleta en posición neutra, medimos el hundimiento y calculamos el porcentaje. Si el porcentaje es alto, es decir, la suspensión va muy hundida, hay que meter más aire para conseguir más presión. Y si es al contrario, hay que quitar aire. En amortiguador de muelle es distinto, ya que en lugar de meter con la bomba de suspensiones más o menos P6, lo que hay que hacer es apretar un poco más el muelle o liberarlo dentro de su rango. Aunque si necesitamos muchísimo menos dureza o muchísima más, lo que hay que hacer es cambiar de muelle. La regulación de rebote ya tiene que ver con el circuito hidráulico que hay dentro de nuestras suspensiones. La regulación de rebote es un freno cuando la horquilla recupera su recorrido después de un impacto. Si lo llevamos demasiado abierto, la suspensión rebotará demasiado rápido y podemos salir descontrolados de un salto, de un escalón o de cualquier terreno. Y por el contrario, si lo llevamos totalmente cerrado, la suspensión no recuperará el recorrido a la velocidad adecuada y los siguientes impactos los tendremos con menos recorrido de suspensión y por lo tanto impactaremos más duro. El rebote es una regulación que suelen tener todas las suspensiones, amortiguadores y horquillas, ya sean de gama alta o gama baja, y lo normal es que solo tengan un rebote. Y para regularlo correctamente, yo recomiendo partir de un punto medio. Es decir, si nuestra regulación de rebote tiene, por ejemplo, 12 clics, lo abrimos a tope, corremos o notamos 6 clics en la posición de cerrado y desde ahí vamos notando. ¿Que notamos que la bicicleta es demasiado nerviosa, que cae en un impacto y recuperamos muy pronto, que salimos rebotados? Pues en ese caso necesitamos cerrar un poco el rebote. Y ojo, que para muchos fabricantes de suspensiones, como por ejemplo Fox, el iconito que pone más no quiere decir que sea más rebote, sino más control de rebote. Es decir, el hidráulico se cierra un poco más y el resultado es que es más lento, por lo que tened cuidado que más significa menos. Y al revés, si notamos que la bicicleta va torpe, va dura y notamos que no recuperamos bien la suspensión después de los impactos, pues lo que tenemos que hacer es abrir un poquito el rebote. Aunque últimamente las suspensiones que son un poco más modernas, en lugar de poner menos y más, lo que pone es un slow y fast, es decir, rebote más lento o más rápido. Hay suspensiones como estas, el caso del amortiguador Fox Flat X2 y la horquilla, la Fox 38, la Factory, que tienen dos regulaciones de rebote. Un rebote en baja velocidad y un rebote en altas.
De una forma resumida, esto quiere decir que el rebote en baja velocidad es el que notamos fácilmente. Es el freno hidráulico en extensión en la primera parte del recorrido, aunque en realidad el rebote en bajas actúa en todo el recorrido. El rebote en alta velocidad o en altas es para un impacto grande, para frenar el rebote de la suspensión en la parte final. Entonces, ¿cómo nos interesa llevar el rebote? Pues dependiendo de nuestras preferencias. Yo realmente lo suelo poner en una misma posición para todo, y en el caso de estas suspensiones que tienen dos rebotes, lo que busca es un comportamiento del rebote en baja velocidad pues rápido, que recupere su posición rápida, y sin embargo cuando tenemos impactos más grandes, pues el rebote en altas lo que hago es que lo cierro un poco más para no salir descontrolado de un drop, de un salto o de una compresión muy fuerte. Pero en la mayoría de los casos en los que solo tenemos una regulación de rebote, la realidad es que tenemos que ponerlo en un sitio en el que nos encontremos cómodos y tenemos que buscar un poco y buscar el equilibrio entre la recuperación rápida de la suspensión y que no salgamos disparados. Señores, hemos empezado fuerte el vídeo, hemos hablado ya del sag, hemos hablado del rebote, así que si os está gustando podéis darle un buen like al vídeo, podéis suscribiros, que al canal y a mí evidentemente nos ayudáis muchísimo, y vamos a continuar con las compresiones. El ajuste de compresión es idéntico al del rebote, pero a la inversa, es decir, es un freno hidráulico que actúa en la compresión de la suspensión, no en el retroceso. Y por cierto, hay que decir que si no tuviéramos un circuito hidráulico que nos frenara esa compresión un poco, sería muy fácil gastar todo el recorrido de la suspensión en una compresión de tamaño medio, a pesar de que llevemos la horquilla o el amortiguador con muchísimos PSI. Y digo esto porque hay suspensiones que no tienen esta regulación, que no tienen ninguna regulación de compresión, pero eso no significa que no la tengan. Realmente lo que ocurre es que en interno esa regulación está fija y no podemos ajustarla, pero sí tienen un hidráulico que frene un poco la compresión de la suspensión. El ajuste de la compresión es el que nos da soporte cuando afrontamos tramos con muchos baches y cuando recepcionamos de algún salto o escalón. En suspensiones de gama alta es habitual encontrar dos tipos de compresiones, la compresión en alta velocidad y la compresión en baja velocidad. Si nuestra suspensión solo tiene una regulación de compresión, normalmente es la compresión en baja velocidad, que actúa en todo el recorrido, aunque especialmente se nota en la primera parte. Por otra parte, la compresión en alta velocidad sirve para frenar el hidráulico en grandes compresiones, cuando recepcionamos de un salto más bruto o cuando pasamos rápido por un tramo más roto. En este tipo de situaciones es la compresión en alta la que nos da un soporte extra para no topear la horquilla o para no llegar a fondo, es decir, para tener un poquito más de soporte en ese tramo. Habitualmente se suele relacionar la compresión en alta velocidad con la compresión que funciona en el último tramo de la suspensión. No es que trabaje una compresión más que la otra, es que la compresión en altas trabaja sobre la compresión en bajas en la mayoría de las suspensiones, dándole un soporte en estos tramos que he comentado antes. Y yo personalmente suelo ajustar las compresiones dependiendo del terreno, aunque normalmente suelo llevar la compresión en bajas tirando a abierta y la compresión en altas en un punto medio. Aunque cuando voy a un bike park más parecido de saltos y de peraltes como puede ser la Fenasosa, me suele gustar más cerrar más ambas compresiones para tener más tacto de suspensión. Sin embargo, en otro tipo de bike park, como por ejemplo en La Pinilla o en algunos bike park un poquito más rotos, en la zona de los Alpes o en Andorra y demás, lo que hago es que llevo las compresiones un poquito más blandas, ya dependiendo de la cantidad de saltos que puedan tener o de lo motivado que yo esté para afrontarlo. Si doy pocos saltos, suelo abrir un poquito más las compresiones, y si sé que voy a acabar haciendo bastantes saltos o tramos más complejos, pues cierro un poquito más la compresión en alta. Y a pesar de lo que pueda parecer, la compresión en altas no convierte una suspensión en más progresiva. Quiero decir que técnicamente sí la convierte, porque si tenemos un impacto grande y tenemos un hidráulico cerrado, frena más. Pero si analizáramos poco a poco la presión que tiene la horquilla y la fuerza que se ejerce sobre ella conforme comprimimos, realmente veríamos que la compresión en alta no tiene ese resultado. Ahí realmente lo que influye es la cámara de aire de la horquilla y del amortiguador. La progresividad es lo duro que se vuelve nuestro amortiguador o nuestra horquilla conforme más avanza el recorrido. Por ejemplo, si comprimimos 5 centímetros de suspensión y necesitamos una fuerza de 100, pues si aplicamos 200, comprimimos 10 centímetros. En ese caso estaríamos hablando de una suspensión completamente lineal. Pero a veces, especialmente en terrenos con saltos, con grandes obstáculos, esto no nos interesa. Lo que queremos es que se endurezca un poco más en la parte final del recorrido para tener más soporte de suspensión y evitar topes.
Pues eso se consigue en suspensiones de aire mediante tokens, que son espaciadores de la cámara de aire de la suspensión, o mediante muelles progresivos en el caso de suspensiones de muelle. Hay otros fabricantes de suspensiones, en este caso de horquillas, como es Öhlins, que no tiene espaciadores volumétricos para la cámara de aire, sino que realmente esa progresividad se regula mediante una tercera cámara de aire. Pero vamos, que el funcionamiento es como el de los tokens. Si le metes más aire a esta tercera cámara de aire, pues lo que consigues es un comportamiento más progresivo, y al revés. Me gustaría comentar un detalle, y es que Roxo ha desarrollado un sistema que hace prevenir los topes. Este sistema se llama Hydraulic Bottom Out, las siglas son HBO, y es un sistema de una aguja interna en el circuito hidráulico que actúa únicamente en el último 20-10% del recorrido. La verdad es que el tema de los túneles internos es muy específico y creo que da para un vídeo entero, pero quiero que sepáis que los amortiguadores también tienen ajustes internos. Este tipo de reglaje se le suele decir túnel y en amortiguadores tope de gama es muy importante, ya que es la base sobre la que el resto de regulaciones funcionan. Los amortiguadores que vienen de serie en bicicletas llevan túneles internos específicos para los sistemas de suspensión de esas bicicletas, como por ejemplo que las compresiones estén un poquito más abiertas o más cerradas de lo normal, igual que los rebotes. Os pongo un ejemplo. Hace no mucho compré de segunda mano un amortiguador Öhlins, un TTX2, un amortiguador bastante bueno, y mi idea era montarlo en la Capra. Lo que ocurre es que ese amortiguador tenía un tarado interno para bicicletas que eran muy poco progresivas tirando a lineales, por lo que montar un amortiguador con un tarado progresivo en una bicicleta progresiva pues no fue una buena idea. Realmente lo que ocurría es que tenía un tramo inicial demasiado blando, a pesar de que el muelle estaba más duro de lo que yo necesitaba, y un tramo final, incluso intermedio diría, casi imposible de aprovechar. Notaba que la bicicleta se volvía muy dura. Sin embargo, cogí ese mismo amortiguador, lo puse en mi bicicleta eléctrica, la Propane Ecano, que tiene un sistema de suspensión que acaba con un tramo lineal tirando incluso a regresivo, que es lo contrario a progresivo, y el amortiguador va de escándalo. Fácilmente podría decir que es el mejor amortiguador de muelle que he probado. Y todo debido al túnel, porque un amortiguador como ese, tan bueno, no funcionaba bien en esa bicicleta y sin embargo sí funciona bien en la otra. Pues es tema de sistema de suspensión y del túnel interno. Lo que quiero transmitiros con esto es que el túnel interno de una suspensión influye muchísimo sobre el resto de regulaciones y puede condicionar el comportamiento final de la bicicleta. No hay más misterio, estos son los típicos ajustes que hay que entender para conseguir un comportamiento óptimo de nuestras suspensiones. Y siempre, siempre, siempre os voy a animar a que probéis. Ajustar las suspensiones en una bajada, repetidla variando algunas cosas, sed críticos con vuestro reglaje de suspensiones y buscad siempre el mejor para vuestras sensaciones. Lo de siempre, ya sabéis que podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y podéis suscribiros para más contenido. Os dejo con unos vídeos de los bikepacks donde he sacado las tomas de este vídeo, la Fenasosa por un lado y la Penilla por otro. Podéis elegir el que más os guste. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.